Bienvenidos a la audición que tenemos este domingo acerca de la biografía de Jesús. Quería aclarar, yo ya lo expliqué en estudios anteriores, pero quería aclarar de que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, no era Dios, porque por ahí todo el mundo cree que Jesús era Dios, no era Dios. Él se despojó, dice la Biblia, que él siendo Dios, se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y aún estando en condición de hombre, se humilló al estrato más bajo de la sociedad en la cual él vivió. Así que nosotros estamos estudiando su vida como hombre, y como hombre ha sido la persona más importante que el mundo ha tenido. Eso lo quería aclarar. Cuando él resucita de los muertos, que es la victoria del cristianismo, que el cristianismo da respuesta al problema de la muerte, porque si Cristo resucitó, también aquellos que lo siguen van a resucitar. Así que para el cristiano no hay problema. Todo el mundo dice que todo tiene solución, menos la muerte. Y yo les digo que también tiene solución la muerte, porque cuando uno se constituye en discípulo de Jesucristo y se adhiere a Él, entonces vamos a resucitar juntamente con Él. Así que quería aclarar eso, y todo esto que nosotros estamos estudiando es acerca de lo que Él hizo como hombre. Y el otro día habíamos visto que Él explicó a uno que lo quería seguir y dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, es decir, yo, no tengo dónde recostar la cabeza. Él vivía de las ofrendas que la gente le daba. Él no tenía, era una persona que no tenía recursos propios, de que tenía un pedacito de tierra, que cultivaba o que tenía casa. Él no tenía nada de eso. Él vivía de lo que la gente le daba, cuando él empezó a predicar. Antes de él empezar a predicar, dice que él tenía la profesión del padre, que nosotros traducimos que era carpintero, pero no es, la Biblia no nos dice la biografía, los escritos que tenemos acerca de Jesús, que era carpintero. Lo que nos dice que era una persona que trabajaba con sus manos. Es muy probablemente que haya trabajado con las piedras, haciendo construcciones en la colina, en la montaña, haciendo escalones, empedrando las calles. Inclusive capaz que haya trabajado para los romanos haciendo la vía Apia, la vía romana esa que unía todos los países alrededor del Mediterráneo. Es muy probable que haya sido esa su profesión, pero han traducido carpintero. Bueno, está bien. Sea carpintero o sea constructor de edificio, albañil, póngale, no es importante. El asunto es que él trabajaba para vivir, y él era el sostén de la familia, porque de José no se habla nada. Seguramente que José habría muerto y él se hizo cargo, como el hijo mayor, se hizo cargo de la familia. Eso lo quería aclarar porque para que tengamos en claro, porque mucha gente dice: bueno, Jesús lo hizo porque era Dios. No, él era hombre y él tenía las capacidades que él reparte ahora a la iglesia. Dice que cuando él subió a los cielos, dio dones a los suyos. A uno le dio la capacidad de sanar, a otro le dio la capacidad de enseñar, a otro le dio la capacidad de profetizar, a otro le dio la capacidad de evangelizar, que es lo que él hacía, que la gente se arrepiente y se vuelva a Dios, y él tenía todas esas capacidades en su persona. Él tenía la capacidad de sanar, él tenía la capacidad de profetizar, él tenía la capacidad yo calculo que también de hablar en idiomas sobrenaturales, en idiomas angelicales. Se comunicaba con el Padre, y él, toda la gente se iba a la noche a dormir a su casa y él se iba a orar. Y cuando él estaba orando, tenía una interrelación tal con el Padre que la gloria de Dios penetraba en su persona y hasta su rostro brillaba como el sol al mediodía. Tenemos un relato cuando él le mostró a 3 de sus discípulos su gloria, que los dejó impactados, porque muchos años después Pedro escribe: y nosotros no contamos fábulas, porque nosotros vimos su gloria, la gloria como la del Padre, como el Hijo único del Padre en el Monte Santo. Así que yo quería aclarar esto, que Jesús en la tierra fue hombre. No es que cuando sanaba a un enfermo, entonces actuaba como Dios, y cuando se cansaba, entonces actuaba como hombre. No, él dejó su deidad, y ahora nosotros no seguimos al Jesús histórico, el cual estamos estudiando,
Seguimos al que resucitó, al que tiene todo poder, al que está sentado a la diestra del Padre, al que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. A este seguimos, al que resucitó, al que tomó su deidad, la que tenía en un principio con el Padre, la tomó cuando resucitó y ahora Él sostiene. Y no sucede nada que Dios no quiera. Así que cuando algo viene a nuestra vida no nos amarguemos, porque Dios sabe por qué viene y cuándo va a terminar esa situación, ya sea que nos guste o que sea desagradable que no nos guste. Así que quería aclarar eso para que, yo ya lo aclaré, pero es bueno aclararlo para tener una buena, porque en nuestra sociedad tenemos el concepto de que Jesús era Dios aquí en la tierra. Tenemos ese concepto generalizado que enseña la Iglesia romana y que dice el niño Dios. No era el niño Dios, era el hijo de María, y según se creía de José, que era su padrastro, así que, pero bueno, es lo que hay. Y el otro día habíamos visto que él dijo que los animales, pero él no tenía dónde, era una persona pobre, no tenía dónde recostar su cabeza. Aun cuando él fue presentado a Dios en el templo para que Dios lo protegiera, la ofrenda de los padres fue la ofrenda de los pobres, un par de tórtolos o 2 pichones de paloma. No era un cordero, no era una vaquillona, un novillo, un toro, era 2 pichones de paloma y 2 tórtolas, una tórtola y un pichón de paloma. No era la ofrenda de los pobres, no era de una familia de alta sociedad, y aún no tenía dónde nacer, nació en un corral. Así que el rey del universo, ¿saben dónde nació? En un corral. Nosotros decimos el pesebre de Belén, pero era un corral donde había ovejas, vaca, burro, conejo. No había cerdos, porque los israelitas, el cerdo era un animal impuro, ellos no lo criaban ni comían cerdo. Y él le dijo, y a otro le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero déjame primero, era un discípulo, déjame primero que vaya y acomode a mis padres. Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, o sea, deja que ellos se arreglen y tú sígueme. Que algún hermano tuyo o hermana se van a hacer cargo de tus padres, así que tú sígueme. Esas 2 cosas habíamos visto el otro día y hoy vamos a seguir. Dice en el capítulo 8, versículo 28, otra de las cosas que Jesús hizo. Dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, o sea, ¿se acuerdan que había... No, habíamos quedado en el 23, Jesús 8:23. Dice, después de haber estado enseñando a la gente dice que Jesús subió a la barca, 8:23, y sus discípulos lo acompañaron. Acuérdense que los barquitos que tenían, que hay uno en el Museo de Jerusalén, que lo han encontrado un par de años, cuando hubo una bajante del lago de Galilea, o de Genezaret, o de Tiberíades, tenía esos 3 nombres. Cuando hubo una bajante, en medio del barro encontraron un barquito del siglo I, que era lo mismo que los barcos con los cuales se manejaban en el tiempo de Jesús, y está en el Museo de Jerusalén. Y dice, cuando Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Acuérdense en que el diablo, hay muchos que no creen ni en Dios ni en el diablo, y el hecho de que no creen no quiere decir que no existan. El Dios de este mundo es Satanás, y Jesús vino para sacarle personas del reino de Satanás y trasladarlos a su reino. Esa es la causa, y el diablo lo sabía y lo quiso matar aún desde que nació. Acuérdense que cuando Jesús nació y vinieron los sabios del oriente y le trajeron regalos y qué sé yo, cómo cuando se vio burlado ese rey perverso, muy inteligente. Miren, cuando una persona es muy inteligente y es perversa, hace mucho daño. Cuando él me dio que le faltan 4 dedos de frente, que le faltan para 10, que tiene 8 en vez de 10, entonces esa persona perjudica a su entorno, a los familiares, a los hermanos, al padre, a los primos, pero no va mucho más allá. Pero cuando una persona es inteligente y es perverso, no quisiera yo estar al lado de esa persona,
porque esa persona hace mucho mal, y hay experiencias en la historia, en los días recientes, de personas que dirigen los países que son perversos, y uno les ve que se ensañan con la gente, porque son muy capaces y aparte son perversos. Y este rey Herodes tenía esas dos características. Era un hombre muy capaz, que reconstruyó el templo de Jerusalén, que fue una de las maravillas del mundo, de las 7 maravillas, y también el puerto de Cesarea, y también hizo una casa real en el desierto, que fue donde tuvieron preso a Juan el Bautista. Y era muy capaz el hombre, pero era perverso. Cuando quiso, y el diablo lo usó, porque el diablo usa a esas personas perversas. Y quiso matar a Jesús. Y es lo que nosotros festejamos como el Día de los Santos Inocentes, que cuando se vio burlado por esos sabios que habían venido y había investigado de ellos que ya hacía 2 años que había nacido, mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Así que ustedes el 28 de diciembre, cuando se festeja el Día de los Santos Inocentes, no es el día que sucedió, pero pusieron ese día. Entonces no lo hagan de una manera como la gente lo hace, para reírse, para burlarse, no lo hagan de esa manera, porque fue un infanticidio que cometió el rey Herodes, y lo quiso, y es porque el diablo quiso matar a Jesús. Pero como Dios maneja los hilos del universo, lo salvó. Antes de que el rey Herodes dé la orden de que maten a todos los niños, ya Jesús no estaba más en Belén ni sus alrededores, ya estaba camino a Egipto. Así que, y en esta oportunidad dice que Jesús, después de trabajar todo el día, se subió al barquito ese que entraban 10, 12 personas, que los discípulos de él, los 4 primeros que había elegido, Pedro, Juan, Andrés, Santiago, eran muy hábiles para manejar esos barquitos, y era su profesión, toda su vida habían trabajado en eso. Y resulta que se desató una tormenta, que el barco se hundía, se llenaba de agua, se desató una tormenta. ¿Quién la desató la tormenta? ¿Y por qué se desató? ¿Se acuerdan cuando lean el libro de Job? Es el mejor tratado que hay sobre la tierra acerca del problema del sufrimiento. Si alguna persona, sea filósofo, psicólogo, universitario o persona común, no ha leído el libro de Job, se ha perdido el tratado que hay acerca del sufrimiento, que es el mejor que está sobre la tierra. Lean el libro de Job. Y en el libro de Job dice que Satanás se ensañó con los hijos de Job y manejó el viento, vino un tornado, destruyó la casa donde estaban haciendo una fiesta y los mató a todos de un solo día, en un solo saque. El diablo también maneja las fuerzas de la naturaleza, Dios también. Así que hay que tener cuidado, Él también lo hace. Y en esta ocasión dice que Jesús, después de estar todo un día, se subió al barquito y los discípulos, y le dijo, vamos a ir del otro lado. Miren, en esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Cuando Jesús se subió con sus discípulos, ¿y quién desató esa tormenta? Yo calculo que fue el enemigo, lo quiso matar, porque sabía para qué había venido. Había venido para destruirlo a él, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que en este tiempo es la iglesia, y que la mitad del mundo, entre comillas, son cristianos. O sea, teóricamente serían seguidores de Jesús, por más que el 90% de esos llamados cristianos no sean, porque tienen principios cristianos dentro de sus leyes, de su sistema de vida, hay muchas instituciones basadas en lo que Jesús enseñó y están recibiendo beneficio de lo que Jesús enseñó, y aún las mujeres que han llegado al nivel del hombre, porque Jesús enseñó de que no hay diferencia entre hombre ni mujer. De hecho, que a la primera que Él se apareció después que resucitó fue a una mujer, y fue la primera evangelista, llamémosle, que fue a comunicarle a los otros discípulos de que Jesús había resucitado, y esa fue María Magdalena, que no es la pecadora. María Magdalena no es la pecadora que enseña la Iglesia romana. La pecadora que enseña la Iglesia romana es María, la hermana de Lázaro, el que Jesús resucitó. Así que estudienlo bien la cosa. Entonces ella fue la primera que Jesús se le apareció.
Y las mujeres hoy tienen el nivel que tiene sociocultural gracias a Jesús. Tendrían que estar re orgullosas de que Jesús vivió y por eso ellos tienen, si no hubieran sido solamente para tener hijos, intermediar entre el hombre y los animales y nada más, como era en las sociedades antes del cristianismo. Y aún en un periodo muy grande de nuestra historia como cristianos de estos 2000 años, también han ocupado un lugar secundario, hasta hace muy poco. Una sociedad machista gobernada por los hombres, las mujeres, inclusive en la Iglesia romana las mujeres son cero a la izquierda, así que pero Jesús no enseñó eso y Él las usó. Las mujeres igual que los hombres, por más que nos ha llegado a nosotros la enseñanza a través de los hombres. Dice, cuando Jesús se subió al barquito, dice, pero Jesús se había dormido. Miren, es desgastante durante el día estar tratando con muchas personas durante el día. Es desgastante. Es el trabajo más desgastante que hay. Y cuando uno se sienta, ahí nomás se duerme. Y a Jesús, como era hombre, le pasó lo mismo. Él subió al barquito, se sentó y se durmió. Y el otro aprovechó. ¿Y qué hizo el otro? Desató una tormenta. ¿Para qué? Para que el barco se hunda y ahogarlo. No tenía otro motivo, no tenía otro motivo. ¿Qué hicieron sus discípulos? Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. En el otro evangelio dice que se llenaba el barco. Eran tan las olas que se levantaron en ese laguito que el barco se llenaba de agua. Y ellos no daban abasto a sacar el agua del barquito para que no se hunda. Entonces, y vieron que Jesús estaba dormido. Y no lo querían molestar, pero llegó el momento que lo despertaron. Señor, nos hundimos, sálvanos, que nos morimos todos. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo Jesús? Dice, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Qué poca fe. Él aprovechó para enseñarles. Mire, la fe es re importante en la vida del ser humano. Es una cualidad innata en todos nosotros. Todo lo que nosotros hacemos todos los días es por fe. Es por fe. Por ejemplo, uno pone ahora, no tenemos celular, no tenemos los relojes despertadores, pero tenemos el celular que lo programamos y lo programamos que nos despierte a las 6 de la mañana. Y cuando nos vamos a dormir, tenemos fe de que ese aparatito va a sonar a las 6 de la mañana. ¿Se dan cuenta? Tenemos fe. Tenemos fe de que va a venir el colectivo, el autobús, para trasladarnos de un lugar a otro. Entonces nos vamos a la parada y tenemos fe que en un momento, más tarde, más temprano, de acuerdo a la línea, va a venir. O sea que todo lo hacemos por fe. La fe es importante, pero también tenemos que tener esa fe que tenemos, saber dónde depositarla. No todos los caminos conducen a Roma, sino para qué vino Cristo. Porque mucha gente piensa que todos los caminos nos llevan a Dios. Y no, el hinduismo, el maometanismo, el islamismo, no todos los caminos nos llevan a Dios. El camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la manera para llegar al Padre. Él es el medio, no es un camino que lo pisamos, pero es el medio por el cual nosotros podemos hacer la paz con Dios. Dice, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden, y el viento dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Dio una orden. Miren, Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe, dirían a este monte, trasládate al mar y se trasladaría. Fíjense lo importante que es la fe. ¿Qué le pasa? Que hay capacidades que nosotros tenemos, que no las usamos, que están muertas en nuestro ser interior y no las usamos. No las usamos porque nos hemos como carnalizado, nos hemos alejado de Dios, nos hemos degenerado porque para nosotros es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Es más fácil caminar cuesta abajo que cuesta arriba. Es más fácil ir por el camino angosto que por el camino ancho que por el camino angosto. Entonces hemos perdido capacidades
innatas en el ser humano, en este músculo que tenemos acá en nuestra cabeza, que no lo usamos porque nos hemos alejado de Dios, esa es la verdad. Pero cuando uno vuelve a Dios, empieza a recuperar facultades. Por eso hay personas que tienen la capacidad de orar por los enfermos y los enfermos se sanan. Hay personas que tienen la capacidad de poder profetizar acerca del futuro y lo aciertan, porque están empezando a recuperar todas esas capacidades perdidas. Así que yo les aconsejo que busquen a Dios de corazón y que busquen reactivar todas esas, pero esas capacidades no se reactivan si no estamos agarrados de la mano de Jesús. Esa es la verdad. Si no volvemos a los orígenes, no volvemos a Dios, no nos arrepentimos de nuestra manera de actuar, que nos actuamos y sabemos que está mal lo que estamos haciendo, pero lo seguimos haciendo. Miren, el otro día escuché por los medios de comunicación que de los dirigentes de Estados Unidos, sus guardias han observado como 10.000 guardias a los dirigentes abusarse de las secretarias que tienen sexualmente, y siendo que viven en un país donde la moneda dice nosotros en Dios confiamos. Y sin embargo y por eso que es el país más desarrollado de la tierra. Pero como también se están degenerando y se están apartando de los orígenes, también vienen cuesta abajo, vienen cuesta abajo. Hay que aferrarse a Dios, hay que retroceder, hay que volverse atrás. Uno no es menos hombre porque uno quiera depender de Dios. Si hemos sido creados para eso, si hemos sido hechos a su imagen, ¿cómo no nos vamos a volver para atrás? Dice, dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar y todo quedó completamente tranquilo. ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos, admirados, se preguntaban, pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién era? Jesús, de Nazaret de Galilea, que no había pecado, que era un hombre que dependía de Dios en toda situación y que había venido con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Ser levantado a lo alto para atraer a toda la gente a sí mismo, poner su vida en expiación por el pecado para que todos seamos atraídos y ser libres de culpa, y Dios no nos perdone, porque todo el mundo dice, no, pero Dios es bueno, pero no es bonachón. Él perdona a aquellos que se arrepienten. Por eso es que murió Jesús en expiación por el pecado, para que aquel que se arrepiente y busca a Dios, Dios le perdona y no deja de ser justo. Si Él le perdona sin que la persona se haya arrepentido, entonces Dios es injusto. ¿Cómo puede ser que aún siendo lo que somos, Él igual nos introduce en su reino? Para introducirnos en su reino hay que pagar el precio. ¿Y el precio cuál es? La sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso que en la sociedad antigua de Dios usaban a los corderos, a las vacas, a los pájaros, los usaban como sacrificio para expiación por el pecado. Bueno, Jesús como hombre es lo más grande que este mundo ha tenido. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en una oportunidad, si alguna vez seguí a Jesús como hombre, fíjense, porque muchos lo seguimos a Jesús como seguimos a Perón, seguimos a De Gaulle, seguimos, a Stalin, seguimos a Mahoma. Bueno, muchos siguen como hombre, pero no tenemos que seguir al Jesús histórico. Hay una canción entre nosotros que dice, el Jesús de Galilea va pasando, deja lo que te toque y recibe su... No es el Jesús de Galilea, es el que está sentado a la diestra del Padre. A veces hay una confusión ahí. El que está sentado a la diestra, el que nos toca y recibimos la bendición, el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Bueno, espero que haya aclarado esto algunos pensamientos de algunos y que Dios los bendiga, y seguimos el domingo que viene.